Entonces ahí caí en depresión total. Fui a hablar con mi doctora, le dije, haz lo que tengas que hacer, si me tenés que operar de vuelta, operame, si me tenés que llenar de inyecciones, llename, pero yo quiero jugar, no quiero parar. O sea, esto, si yo dejo de jugar ahora, yo le pierdo el sentido a la vida, le dije, porque para mí era todo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video acá en YouTube. Gente, son las 6 y pico de la mañana, acabo de terminar mi round número 1 de burpees y quería hacerles este video contándoles en detalle una etapa de mi vida, la etapa más dura, la etapa más triste, si se puede llegar a decir, pero con el objetivo de poder darles un mensaje, de poder comunicarles al final cómo, a pesar de cualquier situación mala que puedas estar pasando, sea de salud, sea de dinero, sea económica, en mi caso fue de salud, pero que me afectó absolutamente a todo, cómo puedes manejar esas situaciones y cómo puedes sacar de todo eso algo muy positivo, porque te puedo decir que después de haber pasado por todo eso, con el tiempo, con los años, entendí que todo eso me estaba preparando para ser mi mejor versión, me estaba preparando para lo que hoy ustedes pueden ver por acá. Yo no podría ser lo que hoy soy si no hubiera pasado por todo eso. No podría estar hoy acá con ustedes dándoles un mensaje, comunicando, inspirando, ayudando a otros si no hubiera pasado por todo eso. Como siempre digo, tus problemas son tus bendiciones. Así que quédate hasta el final de este video porque estoy seguro que todo lo que te voy a contar de esa etapa de mi vida, estoy seguro que en algo te puede llegar a ayudar, en algo te puede llegar a aportar, que es el objetivo siempre del contenido que estoy creando en este canal. Así que por favor, te voy a pedir solamente una cosa, no te voy a pedir nada más. Este contenido es gratuito, es información, experiencias de vida, situaciones que he pasado durante todos estos años que me han llevado también a poder tener los resultados que hoy en día tengo. No solamente a nivel económico, sino también a nivel personal, a nivel de salud, a nivel de relaciones, en todo sentido. Así que por favor, lo único que te voy a pedir es que me ayudes suscribiéndote a este canal, estamos creciendo muchísimo, que me dejes algún comentario, qué te parece el video, que te vayas también a mi Instagram, que te lo voy a dejar por acá, porque ahí es donde estoy compartiendo todo mi día a día, donde te muestro cada momento de todo lo que voy haciendo, mi rutina, mi proceso diario, te dejo reflexiones diarias que estoy seguro que te pueden ayudar. Así que, sin más, vamos a empezar. Así que bueno, mi gente, los voy a poner un poquito en contexto para que entiendan de lo que voy a hablar en este video, que es sobre cómo me hice adicto a las pastillas para los dolores debido a una lesión que tuve en mi columna, debido a un problema. Para los que no me conozcan, mi nombre es Tomás Benavides, tengo 26 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Fui jugador de fútbol en el Club Almirante Brown. Estuve desde chico detrás de un sueño, detrás de un propósito. Quería ser jugador de fútbol, quería ayudar a mi familia. Toda mi vida fui muy disciplinado, fui una persona que sabía lo que quería. Hubo un día que me levanté, tenía 17 años y me levanté con un dolor en la espalda de otro planeta, no sabía qué pasaba. Creía que era algo normal, que era una contractura, que era algo pasajero. Seguí jugando igual y llegó un momento que los dolores eran insoportables, eran dolores que me torturaban muy pero muy fuertes y empecé a darme cuenta que algo estaba pasando. Fue ahí donde comencé a acudir al médico del club en ese momento, pero bueno, en ese momento no me dieron mucha atención, me empezaron a hacer un poco de kinesiología, algunos tratamientos y me daban pastillas para los dolores. Seguí jugando igual, yo estaba en el mejor momento, era la etapa para los que por ahí entiendan un poquito de fútbol o hayan sido futbolistas en algún momento, puedan entender de lo que voy a hablar. La etapa del futbolista donde está queriendo pegar el salto, donde quiere llegar a primera división. La etapa más importante es entre los 17 y los 18 años, o antes incluso, pero es la etapa donde uno tiene que mostrarse en el club donde juegue y tiene que tratar de ganarse un lugar en la primera división para poder firmar un contrato profesional y comenzar a vivir de eso. Entonces yo estaba en la mejor etapa, estaba yendo en ocasiones a entrenar con la primera división, estaba de goleador, metía muchos goles, yo era, bueno, era goleador, jugaba
también a veces de número 10. Tenía mi talento, no les voy a decir que era el mejor del mundo, pero tenía mi talento. Y bueno, estos dolores me estaban torturando, pero como les decía, yo seguía jugando, no paraba, no quería parar. Tal vez ese fue un poco también un error, pero bueno, como les digo, yo siempre fui una persona imparable, fui una persona que no se dejaba frenar por cualquier cosa. Y tenía un sueño que era muy grande para mí. Hasta que llegó un momento, pasó un año entero, llegó un momento, creo que esto fue principios del año 2015 o 2016, ya ni me acuerdo casi, pero bueno, donde no podía más, tuve que parar y comencé a tratarme. Fui a una doctora que fue mi especialista durante toda esta etapa donde estuve en tratamientos. Y bueno, comenzó a hacerme estudios, comenzó a analizarme y bueno, terminó saliendo en todos esos estudios que tenía una protusión discal, que es un paso antes de la hernia de disco, en la zona baja de mi columna. Pero eso yo le preguntaba, digo, bueno, esto fue por el esfuerzo que yo hacía, pasó por algún ejercicio en particular que pudo haber hecho mal, porque claramente el cuerpo a los 17, 18 años está preparado, ¿no? Para poder hacer esfuerzo. Pero claramente había algo más, y es que había una malformación, vamos a llamarle, así como a lo bestia, que se llama una sacralización en la columna, en la zona baja, lo que hacía que mi columna trabaje mal, obviamente, y debido al alto rendimiento que yo hacía a todo ese esfuerzo, se me generó casi una hernia de disco, una protusión discal. Bueno, empezamos a hacer tratamientos, me mandaron a hacer muchas cosas en ese momento, tomar muchas medicaciones, hacer un montón de terapias, la cual ninguna funcionaba, los dolores seguían estando. Eran dolores, gente, que eran muy feos, yo no podía ni caminar prácticamente porque me tocaban los nervios. En ese momento me afectaba mucho las piernas, me daba mucha como una electricidad era, y por más que yo quisiera correr o quisiera forzar a hacer un ejercicio, no podía, no podía. No era que ya era una cuestión de fuerza de voluntad, sino que no podía verdaderamente, no podía casi ni caminar, no podía casi ni estar sentado de esta manera. Los que hayan pasado por algo de esto me van a entender, porque esto solamente lo entiende quien haya pasado por eso. Si no, es difícil, pero bueno, trato de explicarlo de la mejor manera de qué es lo que me estaba pasando en ese entonces. Quiero que entiendan el contexto, quiero que entiendan mi historia, gente. Porque, ¿por qué quiero contarles todo esto? Hoy en día veo muchísimas personas que se dedican a ser coach, que quieren ayudar a otras personas. Y todos, obviamente, que más o menos hablan de lo mismo, ¿no? Cambiar hábitos, cambiar mentalidad, que es lo que todo el mundo debe hacer, y está perfecto, no digo que esté mal. Yo también comunico eso, yo también enseño eso. Pero hay algo que yo siento que he pasado y no considero que me haga mejor que nadie, pero sí que cuando vos querés ayudar a una persona, cuando vos querés eh, transmitirle un mensaje, decirle que es posible cambiar, que es posible salir adelante, que todas esas cosas que ustedes ya saben, ¿no? No solamente alcanza con la teoría de decir, bueno, mira, si haces esto, esto y esto, si cambias la mentalidad, si cambias estos hábitos, te va a ir mejor, que repito, está perfecto y hay que hacerlo, pero sino que también hay que vivir las cosas. Y muchas veces, cuando vos la estás pasando mal, cuando estás pasando una situación dura, solamente te va a poder entender quien haya pasado por eso, quien haya pasado en la vida por una situación de sufrimiento extremo, ya sea a nivel salud o a nivel relaciones, que lamentablemente algún familiar haya pasado por o una enfermedad también, o lamentablemente haya fallecido, o a nivel económico, que hayas pasado por la quiebra. Situaciones extremas que te llevan a un punto de hasta cuestionarte tu propia vida. Yo he llegado a ese punto. He llegado a cuestionarme mi propia vida por el sufrimiento que estuve pasando. Entonces, yo entiendo,
no solamente por la teoría. Entiendo lo que es llegar al punto extremo de la vida de querer matarte, así nomás, gente, de querer matarte. Y no estoy hablando de porque me había dejado una novia, no, estoy hablando de salud. Estoy hablando de que los dolores que tenía y la frustración que tenía dentro mío por no poder, ya no les digo jugar al fútbol, les digo no poder correr, no poder caminar a los 18 años, y estuve 6 meses en cama después de la operación que pasé, que ahora les voy a contar. Todo eso te lleva a cuestionarte tu propia vida, te lleva a cuestionarte de que no querés vivir más así, porque te levantás y te duele el cuerpo, te vas a dormir y te duele el cuerpo, haces miles de terapias y ninguna funciona, y llegás a perder el sentido absolutamente a todo. Entonces, gente, cuando ustedes empiecen a escuchar a alguien, sobre todo hoy en día prácticamente mucha gente se quiere hacer llamar coach, y yo empecé este camino de ser coach, de querer ayudar a la gente, de querer transmitir mi experiencia de vida y mis conocimientos. No lo hice solamente porque me leí un par de libros, no lo hago solamente porque escuché un par de videos y quiero ganar dinero siendo coach. Lo hago, gente, porque he pasado por las mil y una situaciones en la vida. Y así como te voy a contar esta acá, tengo muchísimas más para contar. Pero yo considero que es lo que más me ha afectado en la vida, ¿no? Es la etapa más dura porque es la etapa que implica mi salud. Y también he pasado situaciones de dinero, he pasado situaciones de relaciones, de problemas de pareja, de relaciones, con mi familia, problemas de trabajo, pero considero que todo eso es secundario. Todo, gente, es secundario. Porque cuando cuando la pasás mal de salud, y vuelvo a lo mismo, esto solamente lo va a entender quien haya pasado problemas de salud, no te importa más nada. Lo único que te importa es sanarte, nada más. No te interesa nada más. A mí en ese entonces, yo había entrado a estudiar a la facultad para ser contador público cuando dejé de jugar al fútbol y abandoné. Primero porque no me gustaba, pero además porque los dolores que tenía en el cuerpo no me dejaban pensar. ¿Ustedes piensan que una persona que está mal de salud, que tiene dolores en su cuerpo o que está pasando una enfermedad, tiene ganas de pensar en un negocio? ¿Ustedes piensan que una persona tiene ganas de pensar que está doblada del dolor, doblada y que está tomando un montón de medicaciones, va a poder pensar en ideas para crear un negocio? No, gente. Yo les aseguro que no. No. Lo único que querés en ese momento va a ser sobrevivir, primero que nada, en cuanto a generar dinero, con que tengas para comer, para estar bien. Si tenés más dinero porque previamente a eso habías hecho las cosas bien, excelente, te va a ayudar a que puedas pasarla mejor. Pero en mi caso, yo tenía 18 años, o sea, estaba empezando mi camino, mi familia no tenía dinero y claramente tenía que empezar a hacer algo en la vida, tenía que empezar a crear un negocio, o a estudiar, o a trabajar, que es lo que terminé haciendo. Entonces, gente, me detectaron que tenía una sacralización, como les dije, que es una malformación en la columna, y eso me había generado casi una hernia de disco, una protrusión discal que estaba al borde de ser una hernia de disco. Todos los tratamientos no funcionaron, entonces tuvimos que pasar a la etapa de una cirugía, que no me abrieron la columna, fue a láser, fue todo sin, ¿cómo es que se dice? Sin que me tuvieran que abrir, si no me sale la palabra ahora, pero bueno, sin que me tuvieran que abrir la columna. Salió exitoso eso, pudieron sacar esa protrusión que había, que es como que con el láser van quemando. Disculpen, pero yo soy muy bruto con estas explicaciones médicas,
Pero bueno, así como lo traté de entender en su momento. Entonces, todo lo que era mi columna había quedado bien, digamos, no había ninguna hernia ahora, no había ninguna protusión. Pasé 6 meses sin poder entrenar, sin poder jugar, sin poder hacer absolutamente nada. Tuve que hacer reposo total. Estuve en cama 10 días aproximadamente después de la cirugía en la cual no me podía levantar. O sea, era estar acostado todo el día. Me levantaba solamente para ir al baño, para comer o para bañarme. Después era reposo absoluto por 10 días. Después de eso, bueno, comencé a hacer vida normal, caminar, y bueno, estuve 6 meses en total sin hacer absolutamente nada. Algo muy curioso que pasé en esa etapa fue que cuando yo estaba jugando, estaba como goleador y me iba súper bien en el club y muchos compañeros, eh, para todos ellos yo era un ídolo, un crack, era el mejor. Y cuando pasé por esta etapa, solo unos pocos me hablaban, me llamaban, me preguntaban cómo estaba. Todos los demás se olvidaron del crack en absoluto. Iba al club a hacer las rehabilitaciones, antes te saludaba a todo el mundo. Tomás, ¿cómo estás? Ya después no me saludaba a nadie. Eh, y ahí entendés verdaderamente en esos momentos de que tocás fondo, ¿no? Que estás en lo peor, entendés quiénes son las personas que verdaderamente van a estar. Otra de las cosas que aprendí en la vida, que cuando vayas a pasar por lo peor, solamente van a quedar unos pocos. Tu familia, algún amigo, uno, dos, tres, y no va a quedar nadie más. Todos los demás que se hacían llamar amigos te van a dar la espalda, la mayoría, y se van a olvidar de vos. Y solamente se van a acordar cuando estés allá arriba, ¿no? Bueno, después de todo eso volví a jugar. Este video, gente, va a ser un poquito más extenso que los demás seguramente, pero bueno, estoy contando en detalle, toda esta parte de mi historia. Quiero que entiendan el contexto para que puedan, para que al final de todo esto, al final de este video, obviamente que te voy a dejar un mensaje, una enseñanza, que es lo que yo siempre hago. Te vas a dar cuenta que mi manera de comunicar es una manera en la cual yo voy contando historias, yo voy eh, poniéndote mis experiencias de vida por delante, pero nunca voy a dejar que todo eso sea algo aislado, sino que al final yo siempre te quiero dejar una enseñanza y un mensaje acá. Quiero que saques algo, que te lleves algo de cada uno de mis videos. Y es lo que te vas a ir dando cuenta que en cada uno de los que hago voy a ir dejándote al final. Bueno, volví a jugar después de 6 meses, después de rehabilitación, de muchos tratamientos. Volví a jugar. Estuve unos meses jugando, estaba mejor que lo que estaba antes, pero me costaba muchísimo y aún así todo seguía teniendo dolores. ¿Por qué? Porque esa malformación que estaba en mi columna seguía estando, seguía estando. Entonces tenía que darle mucho fortalecimiento, estiramientos, hacer muchas cosas para que mi columna esté bien, pero al hacer un deporte de tanto impacto como es el fútbol, cuando corres, chocas, cargas, mi columna se inflamaba mucho enseguida y me empezaba a doler muchísimo. Entonces, había veces que entrenaba, había veces que no entrenaba, estaba como a media máquina. Y repito, como dije en algún momento del video, para los que hayan sido futbolistas, me van a poder entender de que esa es la etapa más importante en la cual más tenés que entrenar, más tenés que jugar, tenés que mostrarte y tenés que demostrar que tenés talento para que te puedan contratar, lo cual yo no hacía. Por lo tanto, en el club que estaba me dejaron libre, obviamente, y, y ya no podía entrenar porque los dolores que tenía otra vez estaban al extremo, como era antes de la operación. Y ahí fue donde comenzó, ahí puedo decir que comenzó la depresión más grande de mi vida, en ese momento, porque me quedé sin club, no tenía dónde jugar, y ya no solamente eso, sino que no es que podía ir a buscarme otro club, porque como estaba, con la lesión que tenía primero cuando me hicieran estudios, iba a salir y nadie me iba a contratar, obviamente, con una lesión así. Ningún club te contrata cuando tenés un problema de salud. Y además que no podía entrenar, no podía hacer absolutamente nada porque, ya saben, tenía muchos dolores y eso me lo impedía.
Entonces ahí caí en depresión total. Fui a hablar con mi doctora, le dije, haz lo que tengas que hacer, si me tenés que operar de vuelta, operame, si me tenés que llenar de inyecciones, llename, pero yo quiero jugar, no quiero parar. O sea, esto, si yo dejo de jugar ahora, yo le pierdo el sentido a la vida, le dije, porque para mí era todo. Y esto puede llegar a ser un error, tener este pensamiento, no lo sé, porque también cuando tenés tanta obsesión a veces te puede ayudar o si te pasás para el otro extremo te puede hacer mal, porque para mí era todo, era absolutamente todo el fútbol, para mí no había nada más. Entonces claramente, al perder eso, yo no sabía qué hacer de la vida ahora, no sabía, no había nada más que me gustara. Y eso también puede llegar a ser un problema. Mi doctora me dijo que no me podía operar de vuelta, no había nada por operar, porque ya lo que había se había hecho y esa malformación no me la podían corregir con una operación. Eso solo se podía mejorar, corregir con trabajo de fortalecimiento, con trabajo de natación, con trabajo de terapias, kinesiología, quiropraxia, bueno, todas las terapias que pueda llegar a ver, y tiempo, el cual yo no tenía tiempo porque tenía que firmar un contrato, tenía que buscar un club. Entonces claramente mi sueño se había ido a la mierda. Así nomás. Se fue todo el carajo y en ese momento fue donde les juro que dentro mío no quería vivir más. O sea, dije no quiero vivir más, no sabía qué hacer. Entré en depresión, pero yo siempre fui una persona, como les dije al principio del video, de luchar y de no quedarme con eso, sino que, bueno, voy a salir adelante, pero claramente, por más que quisiera salir adelante, mi salud estaba mal, o sea, no podía entrenar, no podía hacer nada. Y lo que hice en ese momento fue comenzar a evadir mi realidad, fue comenzar a querer eh, sentir que todo eso no estaba pasando, que todo eso era mentira. ¿Y qué hice? Comencé a caer en alcohol, en fiestas, en drogas, marihuana, fumaba en ese momento. Y lo peor de todo, y acá quiero contar esto porque fue una de las cosas que más me afectó, me hice adicto a las pastillas. Me hice adicto a las pastillas para los dolores porque no quería hacer ninguna terapia, o sea, me habían recomendado que tenía que hacer muchas cosas, que tenía que ir a kinesiología, que tenía que ir a natación, que tenía que moverme, pero yo estaba tan frustrado que dije, me puse en caprichoso, dije, no voy a hacer absolutamente nada. Y no hacía absolutamente nada. Nada, nada de nada, no entrenaba, no hacía kinesiología, no hacía natación, no hacía nada. Y eso era lo peor que podía hacer, porque me lo habían dicho. Era peor eso que estar entrenando. Entonces, claramente tenía unos dolores de otro planeta que me hacían llorar prácticamente. Y lo que hacía era taparlos. Tomaba medicaciones que me daban mucho sueño, me relajaban el cuerpo por completo. Y tomaba a la mañana, tomaba a la noche. Y con eso, más que salía de fiesta, tomaba alcohol, con eso evadía mi realidad. Como quería, necesitaba dinero para poder salir de fiesta, para poder pagar alcohol, para poder pagar drogas, para poder salir con amigos. Necesitaba dinero, el cual ya no quería pedirle a mi papá, porque hasta antes de eso, cuando en la etapa que todavía jugaba al fútbol, mi papá si necesitaba un poco de dinero para comprarme alguna cosa o algo, él me lo iba dando. Nunca, mi familia nunca fue de dinero, pero como les digo, nunca nos faltó para comer, nunca nos faltó nada y lo que necesitaba me lo daban, ¿no? Lo básico. Pero claramente ya pedirle para ir a comprar alcohol y drogas no me gustaba, me sentía muy mal. Entonces dije, bueno, me tengo que conseguir un trabajo y tengo que comenzar a hacer algo. Me busqué un empleo y ese empleo que conseguí o que buscara tenía que ser un empleo que no me demandara fuerza, porque yo no podía hacer, tenía que ser un empleo que fuera sentado, que fuera tranquilo. Y ahí fue donde conseguí mi empleo como
telefonista en una agencia de remises. Que lo único que tenía que hacer era estar en un escritorio, atender los teléfonos, tomar los pedidos y despacharlos. Y hacer algunas tareas más, que bueno. Pero en fin, lo que hacía era eso. Comencé a estudiar en la facultad, como les dije, para contador público en la Universidad de La Matanza. Estuve ahí unos 2 meses, 3 meses, pero sinceramente no me gustaba. Y además, como les dije en algún momento del video, tenía muchos dolores en mi cuerpo y, y terminé abandonando. Sí, no fui más. Acá tuve muchos choques con mi familia porque obviamente ellos querían que siguiera. Bueno, no seguí, me dediqué solamente a trabajar y a salir de fiestas. Tomar alcohol, me gastaba todo lo que ganaba, me lo gastaba en fiestas, alcohol y drogas y evadir mi realidad, básicamente. Y acá viene la etapa donde quiero contar, que si vamos a resumir, es lo más importante que quería dejar en este video, que es esas pastillas que estaba tomando, que eran para tapar los dolores, me comenzaron a dar efectos secundarios. Me empecé a sentir tonto en todo mi día, me empecé a sentir como dormido, porque esas pastillas tenían relajantes, entonces yo las tomaba a la mañana, a la noche, y cuando me iba a trabajar, al mediodía generalmente las tomaba, antes de irme a trabajar, precisamente para poder estar en un estado de que no me doliera el cuerpo cuando estaba trabajando, porque estaba 8 horas sentado, lo cual me hacía muy mal. Entonces tomaba esas pastillas y estaba todo mi día con el cual estaba trabajando, tenía que hacer un esfuerzo para poder estar concentrado. Y yo siempre fui una persona activa, siempre fui una persona, uno de los mejores estados físicos cuando jugaba al fútbol, una persona con muchísima energía. Y ahora de repente me sentía tarado, me sentía tonto, dormido. Y a la noche también las tomaba, por lo tanto después a la mañana me costaba muchísimo levantarme temprano. Yo siempre fui una persona que se levantaba a 6 de la mañana para ir a entrenar. Y ahora era una persona totalmente diferente. Mi humor era diferente, mi energía era diferente, y me sentía muy mal. A esto, como les digo, le sumamos que encima los fines de semana salía a tomar alcohol. Llegó un punto en el cual me di cuenta que mi vida era una porquería, era un desastre. Lo único que hacía era evadir mi realidad. Y acá entra un punto muy importante, que hay 2 puntos que me cambiaron la vida. 2 puntos que me hicieron comenzar a cambiar, que me hicieron comenzar a mejorar, que son una persona que conocí, que hoy en día es mi pareja. En ese entonces, como les digo, yo estaba saliendo de fiestas, era un descontrol, era un desastre. Más de una vez que he salido, no sé cómo he llegado a mi casa, sinceramente, podría haber pasado cualquier cosa, porque no tomaba alcohol, ni me drogaba, ni nada de eso por pasarla bien, sino que yo lo hacía porque me quería lastimar directamente, porque quería escapar mi vida. Y si me lastimaba, para mí era mejor, porque perdí el amor propio que tenía por mí, perdí la confianza, la seguridad que tenía, perdí absolutamente todos los valores que había formado con los años, con el deporte, y ahora me quería reventar, con las pastillas que tomaba, con el alcohol, con la marihuana, con la fiesta, con todo eso. Y fue ahí donde conocí a una persona, por eso son tan importantes, gente. Hay 2 cosas que yo quiero que ustedes se lleven acá de este video. Que la mayoría piensa que todo en esta vida es dinero, y si bien es súper importante, no voy a decir que no, porque el dinero te ayuda en muchísimas cosas, muchísimas. Pero hay cosas que el dinero a veces no te va a poder solucionar, y es la salud, como en mi caso. Si bien es cierto que necesitaba un poco de dinero para pagar algunos tratamientos, para ir a hacer natación, que fue una de las cosas que me ayudó mucho a salir adelante, tampoco es que necesitaba millones de dólares. Y después, gente, son las relaciones de valor y de calidad. Ahí fue donde me empezó a hacer un clic en la cabeza, me empecé a dar cuenta que mi vida era una porquería,
y conocí a lo que hoy en día es mi pareja, que fue quien en ese momento fue mi apoyo, fue la persona que me ayudó a, primero que nada, a dejar de salir de fiestas, aunque en ese entonces, bueno, tenemos algunas fotos y demás ahí que salíamos, pero después empezamos a crear una relación y empezamos a construir nuestro futuro juntos, cada uno en ese momento trabajando en las cosas que hacía, pero empezamos a tomar un camino más sano, empezamos a cuidarnos y ahí fue donde yo me empecé a alejar de todo eso y empecé a cambiar. Pero lo que seguía manteniendo, había dejado el alcohol, había dejado un poco la marihuana, comencé a cuidarme un poco, porque lo seguía haciendo cada tanto, pero bueno, ya no al punto que lo hacía antes, pero las pastillas seguían estando en mi vida. Y ahí fue donde comencé a hacer natación, que fue una de las cosas que me ayudó muchísimo en mi vida. Me lo comencé a tomar en serio, a mí me habían dicho que eso me iba a hacer muy, pero muy bien. Entrenaba de lunes a sábado, 2 horas por día nadando, muy pero muy fuerte, porque bueno, gimnasio no podía hacer, pero nadaba. Y ahí fue donde pude comenzar poco a poco a dejar las pastillas, que me mantenían tonto, que me ponían tarado, que no me dejaban pensar, no me dejaban hacer absolutamente nada. Entonces, gente, acá voy llegando al final de este video para concluir con un mensaje. Porque cuando yo me alineé, cuando dejé de salir de fiestas, dejé toda esa porquería, pude dejar las pastillas gracias a que solucioné o comencé a solucionar mi salud, yo me enfoqué y dije, ok, si yo quiero hacer dinero, porque claramente quería hacerlo, tenía hambre, quería generar, quería cambiar mi vida, pero entendí cómo funcionaban las cosas. Dije, si yo no soy la persona correcta, si yo no tengo los hábitos correctos, si yo no tengo la mentalidad adecuada, si yo no tengo salud, si mi cuerpo no está bien, yo no puedo generar dinero. Primero, tengo que convertirme en esa persona. Primero tengo que sanar mi cuerpo. Tengo que estar bien conmigo mismo. Tengo que recuperar el amor propio. Tengo que estar alineado. Tengo que recuperar mi energía. Primero tengo que hacer eso antes de poder pensar en un negocio, en tener claridad de con lo que quiero llegar a ser. Y acá es donde yo les quiero decir que en ese entonces yo no sabía qué carajo iba a ser de mi vida. No sabía. Pero cuando yo comencé a hacer todo este proceso, dejé de pensar en un método, dejé de pensar en una estrategia, dejé de pensar en qué negocio iba a hacer y me concentré durante un año en mí mismo. El poquito dinero que ganaba me lo gastaba en natación, terapias, libros de desarrollo personal, de poder empezar a cambiar mi mindset, de poder empezar a cambiar mis pensamientos, mis creencias. Y me enfoqué solamente en esto. No hice nada más durante un año. ¿Qué pasó? Ahora mi salud estaba bien, dejé de tomar pastillas, ya no salía de fiesta, no tomaba alcohol, estaba alineado. Los libros de desarrollo personal que había leído durante un año me estaban impactando porque me habían cambiado las creencias, me habían cambiado los pensamientos. Y como todo eso te cambia quien vos sos como persona, mi energía estaba más elevada porque claramente había recuperado mi estado físico, estaba muy bien a nivel de salud gracias a todo el trabajo que había hecho con la natación. Y ahora como mi vibración era mejor, era más positiva, ahora tenía claridad de lo que iba a hacer en la vida. Comencé a tener claridad de a qué me quería dedicar, de qué es lo que me gustaba en la vida. Comencé a entender cómo funcionan los negocios. Comencé a entender cómo yo podía hacer dinero. ¿Y qué pasó? Un tiempo después, ¡pum! Me empezaron a aparecer oportunidades. Empecé a generar dinero por medio de los negocios. Empecé a cambiar mi vida poco a poco. Pero fíjense que no fue primero empezar un negocio. Yo no empecé un negocio primero. Yo primero me enfoqué en mí mismo. Así que, gente, para terminar este video,
el mensaje que te quiero dejar es el siguiente. Si en el 2024 y en adelante querés generar dinero, querés ser rico, querés ser millonario, querés ser exitoso, escuchá lo que te voy a decir. No empieces un negocio. No empieces un negocio. Porque la vas a cagar. Porque si no estás preparado, si tu salud no es buena, si no estás bien físicamente, si no tenés disciplina, si no tenés las creencias adecuadas, si no tenés los pensamientos adecuados, si no sos la persona correcta, en el 99% de los casos, las personas se terminan arruinando y quedando peor de lo que estaban. Si yo, Tomás, hubiera empezado un negocio cuando estaba en la situación en la que estaba, alcohol, depresión, fiestas, pastillas, primero que no podía hacerlo, no podía. Lo único que hacía en ese entonces era vender un poco de ropa, iba a mi trabajo, no podía hacer más que eso. Pero un negocio de verdad, como después terminé construyendo en el tiempo, por medio de mi marca personal, no lo podría haber hecho. Y si lo hubiera intentado, hubiera fracasado. Y ahora hubiera estado peor que antes, porque tendría dentro mío un fracaso más en mis espaldas. Entonces, gente, espero que este video les haya servido. Ya saben, no empieces un negocio hasta que no seas la persona correcta. Te tenés que preocupar por solucionar todos tus problemas, por cambiarte vos como persona. Y todo eso empieza por tu mindset, por tus hábitos, por tu fitness, por tu cuerpo físico, por tu salud. Todo empieza por ahí. Hasta que no estés alineado en esas tres cosas, no puedes empezar un negocio. Así que, gente, les dejo por acá este video. Me voy a ir a preparar para ir al gimnasio. En este momento son, no sé, no veo la hora por acá, pero deben ser cerca de las 7 de la mañana. Así que nos vamos a preparar para irnos a reventar el round número 2. Ya sabes, suscríbete por acá a mi canal, dejame un like y no empieces un negocio si querés generar dinero. Chau, chau.